Ya, un poco lo mismo que estábamos hablando, axonometría de espacios exteriores, súper compleja. En el fondo ahí hay otro punto de análisis crítico, que es a dónde se termina mi axonometría, hasta dónde represento, y cómo podemos ver que en este caso es muy patente la existencia de una vista exterior, donde lo que queda bajo la tierra está oculto, y cómo una axonometría cortada con los códigos de representación adecuados nos puede abrir las posibilidades a la representación de elementos que normalmente no quedarían a la vista o que no comparecerían de manera paralela en un mismo dibujo. Por las pistas que se entregan, si estamos hablando simplemente de una pista geométrica, hay elementos que a lo mejor no aparecen juntos o aparecen tapados, y mediante métodos de representación podemos hacerlos comparecer. La preponderancia del corte a otra escala también, aquí vemos cómo puede representar en mayor o menor grado un nivel de detalle, de ornamentos, de espacialidades más ligadas como a la escala humana, menos urbana que los dibujos que habíamos visto antes, pero también son dibujos de estudiantes, más o menos en la misma etapa del semestre en que se encuentran ustedes. Así que es un poco a esto lo que vamos a apuntar. Esta clase va a ser bastante de ver ejemplos para que se puedan interiorizar un poco del nivel que pueden desarrollar, porque las herramientas las tienen. Desarrollo de perfiles topográficos. Esto tiene que ver mucho con lo que le van a estar pidiendo desde hoy en taller. Ustedes van a entrar en una etapa proyectual de taller, donde van a tener que hacer operaciones de este tipo dentro de los patios que estuvieron levantando, con un fuerte énfasis en la correlación entre el material orgánico e inorgánico. Por lo tanto, esto se relaciona de manera directa con el tipo de texturas que usan los elementos o recursos gráficos que han estado manejando hasta ahora. Necesitamos que los vuelquen totalmente a esta contraposición. Vemos, por ejemplo, aquí como los árboles son representados de una manera en que no dejan ver el fondo, por lo tanto hay un énfasis en la masa arbórea como una pantalla. Vemos como la línea orgánica está bien desarrollada, son árboles que se ven orgánicos con su entorno, y tenemos el trabajo de las texturas, y como en este caso había elementos de agua, por ejemplo, en este caso que se dibujaban blancos, y como los elementos topográficos del interior aparecen representados por líneas segmentadas. Voy a pasar más o menos rápido. Estos son ejemplos de representación de material orgánico. Vemos la tridimensionalidad de este árbol. Esto es todo lo contrario del caso anterior. En este caso sí se muestra la estructura arquitectónica de este árbol, con sus ramas dirigiéndose hacia distintas partes del espacio y dejando el follaje como la representación transparente. Con esto lo que queremos mostrarle es que no hay reglas del todo definidas para la elección de sistemas de representación. Si ustedes, en el fondo lo más importante es que tengan un discurso, una idea que representar, y junto con nosotros, que nos pueden pedir ayuda en cualquier momento de la clase, podemos idear estrategias de representación y utilizar las herramientas de tal manera que puedan comparecer de manera lo más gráfica y patente posible esa misma idea. Entonces, no todos los dibujos van a usar los mismos recursos, no todos los mismos dibujos van a usar las mismas texturas. Todo tiene que ver con el objeto de representación que están tomando. También hay un cierto grado de rigor que se va a exigir, sobre todo, como les mencionaba, que vamos a un nivel mayor de especificidad en el desarrollo de los dibujos. Vemos acá como a simple vista este dibujo se podría ver bien desarrollado. Hay unas geometrías generales o unas volumetrías generales más o menos coherentes. Sin embargo, si nos vamos al detalle, vemos como hay una falta de rigurosidad en el trabajo de las texturas. Por ejemplo, en esta parte de arriba a la derecha, vemos como los escalones, si bien a lo lejos podría tener un buen lejos, como se dice, en verdad no tienen un desarrollo geométrico, no siguen los ángulos que se dicen seguirse para un dibujo isométrico. Vemos
que el trabajo de texturas orgánicas tampoco está bien desarrollado, el límite no es intencionado, no es coherente, entonces vemos cómo esto tiene que tener una aproximación primero geométrica, después discursiva y al final de rigurosidad, de trabajo con mucha conciencia y lo más técnico posible. Esto es un dibujo técnico. Ejemplos, trabajo de exterior, estudiante de taller 1 también. Son trabajos de taller, no son trabajos de representación. Sabemos que hay un factor temporal que es súper importante y de manejo del estrés, digamos, de lo que es una actividad en clases, pero en el fondo estos ejemplos los mostramos para que puedan saber a qué se apunta. Si es que no se desarrolla del todo un dibujo dentro de nuestra clase, ya le hemos dicho varias veces que es importante que al menos sean estratégicos en elegir que las partes que desarrollen estén bien desarrolladas, no tiren líneas a mano alzada, al voleo o texturas mal desarrolladas solamente por rellenar, sean estratégicos, elijan ciertas secciones, etcétera. Hay varios recursos que podemos ir viendo, si que creen que el tiempo no les va a alcanzar, si es que no han trazado del todo sus geometrías y ya llevamos la mitad del tiempo, háblennos, levanten la mano, nosotros vamos y le ayudamos a diseñar una estrategia para el desarrollo de sus dibujos que los pueda llevar a un buen puerto y que se sientan satisfechos con al menos haber integrado algunos de los conocimientos. Varias aproximaciones al material vegetal o material inorgánico, como podría ser la topografía. Ahí vemos una triangulación, por ejemplo, conviviendo con estas geometrías construidas. Esa contraposición puede ser una alternativa de herramienta discursiva del dibujo, el contraponer el material orgánico con lo que serían, por ejemplo, estos volúmenes excavados súper potentes del proyecto mismo. Acá también vemos cómo comparecen tanto material orgánico de tipo geológico, como estas rocas gigantes en el cerro, vemos la operación arquitectónica también ya con su volumetría completada en línea segmentada hacia adelante de la línea del corte, y el trabajo del material arbóreo como más bien, en este caso, mancha. Otra alternativa, y también aquí vemos cómo comparecen con lo que sería el material planimétrico. En isométrica nosotros vamos a trabajar con perfiles, como hemos venido trabajando hasta ahora. Perfil quiere decir una línea negra y gruesa, demostrando las superficies de lo que se está cortando. Sin embargo, vamos a dejar blanco lo que serían los interiores. Y por eso pongo estos ejemplos para que vean cómo esta elección tan básica permite enfocar el dibujo a cosas mucho más, o sea, enfocadas a elementos distintos de los elementos del proyecto mismo. Un dibujo en el que se escoge dejar en negro lo cortado habla mucho más de la masividad, de cuál es la operación geográfica de un proyecto de este tipo. Y si trabajamos con el perfil, hablamos mucho más de textura, de atmósfera, de la habitabilidad, etc. Ejemplos de lo mismo, son ejemplos que ya habíamos visto, pero aquí los vemos contrapuestos a este otro tipo de representación que serían los cortes ennegrecidos, en donde, claro, el carácter como de la excavación toma mucho mayor preponderancia y el carácter de la habitabilidad es lo que está, es lo que se está enfocando el dibujo. Lo mismo con estas plantas. Y ahora vamos a pasar a mostrar algunos ejemplos de axonométricas desarrolladas por el equipo para que podamos irles contando de distintas aproximaciones que se pueden tomar respecto a este tipo de representación, a este dibujo. Esta es una sonométrica a mano de un juguete, es una sonométrica explotada que divide cada parte, en este caso, de un objeto desarmable y las superpone entre sí de manera explotada, separada.
Acá está como en contraposición a las otras vistas del dibujo. Si se dan cuenta, para formar una axonométrica es necesario, en algunos casos, como nutrirse de otras vistas, como de las plantas, cortes, elevaciones, ayudan a poder construir la axonométrica. En este caso fue lo último que dibujé, porque ya tenía esa visión de los... estas fueron axonométricas para un trabajo de un curso que se llama Argumentos Gráficos, y queríamos contraponer dibujos, formas de dibujar arquitectónicas que fueran como más formales, como lo es la axonométrica, que están acá, y esa misma situación como es vista desde otro punto de vista, en el caso de la derecha del niño que está bajo la mesa. En el de la derecha es una clase de Zoom que está ocurriendo en la cocina, y es un niño sentado en clase, que al terminar su clase se puede jugar a las escondidas por Zoom con sus compañeros. Entonces, para él, este mundo se ve de una forma muy distinta, y lo representamos con estos brazos como robots que van a buscar, y en que si uno observa esta situación como ocurre en realidad, todo tiene que ver con lo que se ve desde la pantalla de Zoom. O sea, uno puede estar arriba, abajo, al lado, en función de la pantalla de Zoom. Y cómo estos lugares se transforman. De ahí el concepto de heterotopía. En el caso de la izquierda es algo similar, y es un living que se transforma como en una piscina, acuario, por una clase de natación. Estas dos formas de representación, como con el fotomontaje medio raro, hacen una contraposición con la isométrica propiamente tal. Bueno, este dibujo... ¿Es solamente este o lo otro? Ya, este dibujo es una axonométrica que tiene una particularidad que no sé si se alcanza a ver por el zoom de la presentación, pero es un cutaway. La idea es que son axonométricas o dibujos en 3D que están cortados para ver lo que hay dentro. Esto no es lo que vamos a medir, pero es más o menos como una axonométrica cortada. La idea del dibujo es mostrar básicamente como la vida lo más completamente posible, ¿cierto? Por eso en un proyecto flotante la idea es mostrar, vamos a dejarlo ahí, mostrar de la mejor manera posible cómo se vive, cómo se muestra el agua, cómo se cultiva, etcétera. Entonces, bueno, también tiene que ver con una como voluntad de poder mostrar cosas que están escondidas o como de romper el objeto arquitectónico para poder mostrarlo. Pero también la axonométrica compete, o sea, le compete como una vida, es como una cotidianidad que es como a lo que apuntan estos dibujos. Sí, eso. Estas son unas axonométricas isométricas, es decir, que con sus lados iguales, y son más bien ejercicios como previos a isométricas más complejas. Entonces, como que lo que hacen es resaltar más los sólidos, es decir, las formas completas, que las líneas. En el caso de ustedes, hoy van a trabajar más las líneas y quizás más como mostrar al Álvaro un poco la exploración de cómo la valorización en las isométricas es muy importante. Es decir, mostrar qué es lo que está cortado, qué es lo que está como... qué es lo que conforma el espacio dentro del dibujo. Y estas al final empezaban a ir agregando información a las isométricas, es decir, empezar a agregar colores para mostrar diferentes elementos o diferentes composiciones de elementos. Es decir, elegir el amarillo, por ejemplo, para todo lo que es tubería en este caso,
elegir el morado para todo lo que es infraestructura o estructura portante o que sostiene el elemento. Y en rosado, yo elegí colores bien excéntricos para este ejercicio como proyectual, pero el rosado era para todo lo que era tecnología. Entonces sí, mediante los colores también se puede ir explorando, no solo en isométricas que juegan con líneas, sino con sólidos. Eso. Y ahí más de lo mismo. Eso yo no lo dibujé a mano ni en CAD, sino que lo modelé y lo fui enchulando en un ejercicio posterior. Bueno, este es un dibujo axonométrico del profesor Juan Samaniego, que nos dejó en vida, y lo seguimos recordando. Lo interesante de este dibujo es que al ser cortado en estos dos sentidos, y en cuanto a la elección, también en ciertas partes de una especie de cutaway, como lo que mostraba Álvaro, vemos cómo desaparecen las dos paredes frontales y cómo comparecen en este mismo dibujo una serie de elementos que tienen que ver con el mobiliario y cómo habitar esta sala. Esta sala es la Galería Gallo, que se encuentra acá en Lo Contador. No sé si la han podido ver abierta, pero cuando puedan, ya que la visiten. Es una obra de arquitectura muy sencilla, pero que habita este espacio en sus cuatro caras, lo que significa que este desafío de poder representar su funcionamiento y espacialidad a simple vista en un dibujo. Lo voy a pasar más o menos rápido, pero claro, vemos cómo esta es la funcionalidad expresada en la planta, cómo se abren estas puertas para poder mostrar el material en la galería. Vemos que el perfil nos permite ver elementos de la persistencia y también elementos de la intervención. Y vemos cómo esa contraposición deja súper claro que la intervención es una intervención leve, es una intervención con materiales ligeros, es lo que vemos aquí. En este caso de la izquierda vemos cómo comparece el perfil de la intervención en comparación a la resistencia, y la derecha es cómo este perfil ya está transformado en un detalle arquitectónico, un detalle tipo estampillón, donde aparecen todos sus elementos y características constructivas mucho más acabadas. Estas son fotos de cómo finalmente este proceso constructivo siguió como un trabajo, o sea, como un desarrollo súper lineal hasta su concreción. Estas son distintas aproximaciones axonométricas para un concurso en el que participé. Tenemos desde el trabajo de las primeras concepciones del proyecto. La axonométrica es una herramienta, como le hemos dicho, súper útil para poder expresar ideas rápidamente. Vemos cómo este mismo esquema axonométrico nos acompañó durante el desarrollo de este proyecto. Los concursos son, en cierta medida, instancias un poco como recreativas de la arquitectura, hay veces que se ponen súper competitivos y muy lata, pero desde mi punto de vista, en verdad, también pueden a veces tener una aproximación como un poco más lúdica respecto a la arquitectura y llevar como a cabo ideas que en un encargo real no podrían ser como tan bien desarrolladas, y en este caso vemos como esta idea nos acompañó desde una axonometría súper básica, con un par de colores, un esquema, hasta ya un desarrollo de un proyecto global para una manzana en Talca. Vemos ahí cómo fue avanzando, se le fue adquiriendo mayor habitabilidad, dibujos a mano. Estos son dibujos de croquera, de más o menos cómo se nos iba ocurriendo desarrollar este proyecto, y vemos cómo hay distintas escalas abordadas. Tengo una escala como más bien territorial, esta escala lejana, de una axonometría de la manzana completa, con la habitabilidad en cuanto a masas, digamos, y abajo esta habitabilidad en cuanto a más bien a individuo, a un grupo pequeño, tratando de representar, claro,
siguiendo en la isometría, pero ya a nivel de imagen fotorrealista con las texturas y los elementos de mobiliario, de vegetación, etc. Entonces vemos las dos aproximaciones. Es un dibujo que realizamos en conjunto, no lo hizo solamente una persona. Ciertas partes las hice yo, otras partes las hizo Colomba Pino, que también fue ayudante de este curso. Y claro, entonces vemos cómo un dibujo puede pasar de mano en mano también y ir adquiriendo capas de información y también distintas manos en cuanto a los tipos de representación, y eso lo puede nutrir de una característica como mucho más única o particular. Y este dibujo de sonometría súper fome, pero que también, como pueden ver, nos permite expresar ideas tan básicas como puede ser el desarrollo de una red de gas en una obra en la que estoy trabajando, en que claro, la red de gas tiene todo un rollo porque tiene que ir siempre a la vista, tiene que ser siempre accesible, no puede quedar como escondida dentro de tabiques, ya que es un elemento peligroso con el cual convivir. Entonces esta isometría te permite ir viendo su desarrollo, entonces sube tantos metros, avanza en otro sentido, tenemos las 3 dimensiones cubiertas y vemos como lo que en esta planta podría como darnos un recorrido que pasa por cualquier lado en el dibujo isométrico, que es un dibujo súper básico. En este caso, nos permite saber cuándo va por arriba, cuándo va por abajo, cuándo acomete de piso entre distintas plantas, etc. También más ejemplos desarrollados por parte del equipo. Esto también lo hizo Columba, es una aproximación como mucho más sensible al proyecto, va a ser dibujo a mano, también para un concurso. Y vemos, esto lo quise poner porque tiene que ver un poco con lo que van a trabajar ustedes. Ustedes ya tienen una base de dibujo de lo que han levantado de sus terrenos, y de ahora en adelante van a empezar a trabajar bastante con la iteración y la superposición de información respecto a estas bases levantadas. Como se han podido dar cuenta, el material vegetal y la persistencia en el taller va a tomar una gran importancia para desarrollar su proyecto. Entonces, ahí se vuelve súper útil trabajar, como por ejemplo con estas transparencias, con el papel mantequilla, en donde rescatamos elementos que se mantienen fijos y vamos iterando sobre ellos con nuestras propuestas arquitectónicas, tratando de avanzar en el desarrollo del proyecto, pero siempre tomando en cuenta la preexistencia. Esto es lo que permite la transparencia, que más allá de ser un medio material solamente de ir superponiendo ideas, también conceptualmente te obliga a ir trabajando con lo que va quedando detrás, ¿no? Como se transparenta, se va haciendo patente en cada una de las etapas de iteración. Vamos a mostrar el ejemplo de nuestro miembro de Cristóbal, que lo mandó tarde, entonces vamos a tener que abrirlo del otro lado. Ahora está en pantalla, ¿cierto? Ya. Pero bueno, la idea también es que entiendan que la isometría es una herramienta de proyecto. En este caso, por ejemplo, fue un proyecto que hicimos cuando trabajábamos de Guillermo Acuña, y la idea era, por un lado, ocupar la isometría explotada para mostrar como la línea de centímetros. Y por otro lado, que esto es más como constructivo y tiene distintas escalas a los lados, como a los lados laterales aparecen ya los detalles, y en la parte central el proyecto completo, y se va desplegando, depende de lo que uno quiera mostrar. Más chico, una grilla más chica. Y en cambio, en esta otra, ya son como los que mostraba Álvaro, que empieza a tener un corte y empieza a mostrar, y este modelo empieza a adquirir como ciertas características para acoger distintas situaciones. Entonces, este era el acceso, por ejemplo. No sé qué tan... Este era una especie como de lodge, entonces este era el piso noble donde están estas habitaciones, y se van mostrando sucesivamente los pisos. Ahí aparece el segundo piso, que es
al acceso, como que lo repasa. ¿Vale? Y eso ya es como cómo llega al agua y cómo aparece ese muelle. Entonces, al final uno va mostrando en distintos niveles la misma isométrica para mostrar distintas cosas. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el procedimiento para el dibujo axonométrico. Nosotros tuvimos una aproximación pedagógica en el ejercicio anterior a través de una grilla. Sentimos que, claro, fue un poco en desmedro en el desarrollo final del dibujo porque tomó bastante tiempo, pero sí creemos que el haber comprendido que tenemos esta grilla tridimensional en que podemos tomar puntos de referencia con coordenadas en las 3 dimensiones para poder trazar ciertas formas más complejas, sí se logró transmitir en vista de cómo desarrollaron después sus trabajos de taller. Entonces vamos a repasar rápidamente, dejando fuera la grilla y ya trabajando desde un punto inicial, en donde se hace de referencia los 3 ejes. Entonces tenemos nuestra escuadra, tenemos los 30 grados a un lado, los 30 grados al otro, tenemos este punto de arranque en que comparecen los 3 ejes, X, Y, Z. Vemos como el uso de una regla horizontal, en complemento con las escuadras, nos permite trazar líneas en los 3 ejes hacia todos lados. El juego geométrico y cómo se van manteniendo estas medidas. Mientras que se mantengan en los 3 ejes, podemos mantener sus magnitudes, sus dimensiones, las medidas son siempre las mismas. Lo que ustedes midan en un corte, en una elevación, se va a traducir en una magnitud directa si es que lo ponen en el eje vertical, por ejemplo, o si miden una medida en la planta, esta magnitud se va a mantener mientras se ubiquen en los ejes coordenados, que sean formas ortogonales. Vemos que la planta se deforma en base a estos ángulos, pero mantiene las dimensiones de sus lados. Tenemos este prisma base. Este prisma base lo podemos usar tanto a través de un método de la adición. Entonces, si nosotros queremos componer una forma o un volumen en el espacio, podemos siempre hacerlo a partir de un cubo que respete sus dimensiones más importantes, y luego podemos empezar a añadir otras formas para generar formas más complejas, o a través de la sustracción, utilizando el cubo como un marco referencial de las medidas del objeto a representar, que se puede mantener que se puede inscribir dentro de este cubo y utilizarlo como referencia para mantener estas magnitudes y medidas en control. Tenemos también otro tipo de aproximación al dibujo isométrico que no tiene que ver ni con la adición ni con la sustracción, sino más bien con el trabajo en base a planos de sección, que también puede ser. Ustedes pueden determinar ciertos planos de sección y irlos ubicando espacialmente para después poder iterar una volumetría. Entonces tenemos un plano de base, digamos que puede ser una planta de la base de este jarrón, tenemos un plano de sección intermedio y así sucesivamente en los puntos críticos o de inflexión de este volumen. Lo vemos acá. Aquí tenemos ya más ejemplos en base a la edición. Esto lo habíamos visto en las clases anteriores. Ahora vamos a ver las formas básicas. Tenemos la pirámide, tenemos una planta, podemos dibujar este rectángulo de manera deformada por los ángulos de isometría, pero guardando sus dimensiones dentro de los ejes. Podemos trazar diagonales para encontrar un punto medio. Si nosotros trazamos diagonales entre sus puntos, entre sus esquinas, siempre vamos a encontrar un punto medio, ya que estas dimensiones sí se han mantenido. Podemos trazar una vertical que también mantiene las magnitudes de las planimetrías expresadas en el corte, por ejemplo. Y luego podemos trazar a este punto de referencia 4 líneas que, como ya le hemos dicho, no mantendrían las medidas o magnitudes del dibujo ortogonal, pero sí las tendríamos bien ubicadas en cuanto a la isometría, ya que tenemos este punto de referencia de la vertical ubicada en el centro.
Entonces no hay otra ubicación posible para estas líneas desde su punto de arranque a su punto final. Entonces vemos como las líneas de la izquierda, por ejemplo, son más largas que las líneas de la derecha. Sin embargo, nos generan esta comprensión global de esta forma tridimensional, pero deformada por la isometría. Entonces vemos cómo se resalta la bóveda, también nuestro dibujo de estas estrellas satánicas que van apareciendo. Recuérdenla, partimos desde el vértice obtuso, vamos hacia el punto medio de los lados contrarios del cuadrado en donde vamos a escribir nuestra circunferencia. Intersectamos los puntos medios desde ambos ángulos obtusos, y luego eso nos permite encontrar dos tipos de radio, un radio mayor, que sería el R2, que parte desde el ángulo obtuso y nos permite trazar la parte más abierta de una curva, y desde la intersección de esta especie de bisectrices que trazamos desde los ángulos obtusos, encontramos el R1, que es un ángulo menor y que nos permite trazar la curva más cerrada, la parte de la curva más cerrada de esta semicircunferencia que estamos inscribiendo en un cuadrado deformado por la isométrica. Son varias como conceptualizaciones geométricas, pero es bueno que las vayamos repasando para que ustedes puedan integrar que a través de estas geometrías como más racionales, como puede ser un cuadrado, ustedes pueden tener el control del dibujo. Lo mismo, repetimos el procedimiento, tenemos dos semicircunferencias y al unirlas con rectas encontramos una bóveda. La curva ovalada es como un poco más, apela un poco más a la iteración, a una aproximación un poco más mula, digamos, geométricamente hablando, pero permite entender que cualquier forma, por tan compleja que sea, se puede racionalizar de cierta manera aproximándose a través de puntos de control en este caso. Entonces, tenemos estos puntos de control que están determinados por, como pueden ver en el dibujo de la izquierda, estos puntos de control están determinados por la intersección entre el perímetro de este óvalo y las diagonales que trazamos. Observen bien la planta. Y después esos mismos puntos los podemos traspasar a nuestro rectángulo isometrizado. Podemos unir estos puntos a través de rectas para poder aproximarnos a la forma, y luego trazar una curva más o menos aproximada que una estos puntos de intersección para poder completar la iteración y trabajar de esta misma manera para hacer el volumen y terminar con la tridimensionalidad de esta forma. Bueno, rápidamente, procedimientos para algo mucho más cercano a lo que vamos a ver en el ejercicio de hoy. La idea es que puedan marcar este centro que vemos abajo, que puedan marcar, ir moviéndose en esta grilla tridimensional, encontrando puntos de referencia. Luego tienen que trazar el perfil. Es esencial que tracen el perfil como primera línea de ordenamiento del dibujo. En verdad les va a ayudar un montón ver esta línea negra como bien trazada, con un montón de puntos de referencia, y les va a permitir, sobre todo, empezar a proyectar hacia el espacio isometrizado. Entonces vemos como desde el perfil podemos empezar a trazar los volúmenes generales de esta escena, y luego agregar elementos de textura, material orgánico, inorgánico, pavimento, líneas de proyección y tantas otras como se les ocurra. Lo vemos ahí. También podemos incorporar elementos de sombra si nos parecen pertinentes. Esto tiene que ver con cierto grado de control que ustedes tengan sobre la escena que están observando, que puedan ser capaces de hacer observaciones o racionalizaciones respecto a, mire, si el Sol está ubicado más o menos a esta altura, nos está generando un ángulo de más o menos tantos grados. Esto es una aproximación, no es como una aproximación científica, sino que es de percepción del comportamiento de los fenómenos espaciales. Entonces, la idea es que si quieren agregar ciertas sombras, vean el Sol ubicado a 45 grados más o menos de altitud, apuntando, no sé, en un sureste absoluto en este caso, nos generaría este tipo de líneas en donde
desde un muro se proyecta una sombra en 45 grados hacia abajo, y así, y desde el costado también se puede ver horizontal la proyección de un muro vertical. Ese tipo de observaciones es importante que las puedan hacer en terreno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por favor, si quieren participar, no se compliquen. Ya. Entonces vamos a pasar a explicar el ejercicio. Esto viene después del ejercicio. Ya. Verdad. Ya. Ya. Cien veces sí. Un bromance. Bueno, que lo vemos. Sí, sí. Ya, dale. Ya. El encargo es decirlo rápido porque ya saben, lo más con la taxonometría se hace más sencilla. Se le pide desarrollar en pareja dos axonométricas isométricas cortadas escala 1.75. Para eso necesitar lo más probable que escalímetro, que no se confunda. De una sección de la casona vista por ambas fachadas, es decir, si en el caso le vamos a mostrar el ejemplo, desde la calle y desde el interior del patio, junto a su contexto próximo. Se debe elegir una sección que dé cuenta del interior del lugar de la casona elegido, dejando la cubierta en línea segmentada con el fin de ilustrar lo que está debajo. El dibujo debe contener al menos dos elementos que relacionen el interior con el exterior: zaguán, vanos, puertas, ventanas, etc. Es decir, deben tener una por cada fachada. Y se debe poner especial énfasis, como siempre, en la representación de texturas, materialidades, sombras, material vegetal, etc. La idea es que cada uno de los alumnos de la pareja arme la misma sección, pero vista de distintos lados. Y, como se ilustra acá, dibujen el elemento cortado sin pintar lo que está dentro, ¿cierto? Y bueno, ahí vamos a ver después los códigos de representación. Este es un ejemplo, esperamos que estén un poco más completos que el esquema que estamos. El objetivo: desarrollar una construcción isométrica correcta usando como punto de partida el corte isometrizado y el cuadro definido, incorporando coherente y con los correspondencias geométricas y manuales de representación, un adecuado detalle a la escala correspondiente con uso de textura, ambientación, elementos de composición arquitectónica, etc. Uso el código de representación. Y los criterios es lo mismo, pero aquí estoy poniendo acá. Los criterios son lo mismo que los objetivos, pero cada pareja deberá elegir uno de estos cuadrantes de la A la O. No pueden repetirse porque son más parejas que cuadrantes, pero la idea es que todos puedan completar, que al final en el trabajo en conjunto uno pueda ver la casona completa. Son de 14 por 28 metros, ese es el cuadrante en el que ustedes se pueden mover. Pueden llegar desde 10 metros hasta 14 en el ancho, y en el largo verán cuál es lo más vigente para poder... No, maratón, lo veo. Ahí está. Bueno, lo primero es lo que hablamos de trabajar con las escuadras para llegar a los ángulos de 30, en los ejes X y Z. Después, acá los puntos de control o líneas de construcción, más armar por primera vez en la sección que marca la sección del proyecto de la casona.
Después la construcción de la línea de corte, todo lo que está dibujado posteriormente en verde y el fondo. Después se mostrará acá todas las líneas como que completan las volumetrías de lo que no se ve, y la cubierta también deberá estar en línea segmentada roja, pero ojalá, esto ya depende de qué parte van a cortar de la casona, ojalá que tengan insinuado la estructura de la cerca y un cierto ritmo. Y posteriormente la aplicación de scratch y sondeado, texturas para que puedan quedar. Acá está más claro para que no se confundan. Los dos la pareja va a tener que abordar un cuadrante y cada uno mostrarlo desde lados distintos. El formato va a ser un cuarto pliego y eso, lo importante es que los dos van a tener que levantar el mismo perfil, por decirlo. Se ve que el pasto. Claro, no, a ver. Sí, claro, hay una cosa, o sea, lo importante es que nos muestren la característica de la casona en sus dos fachadas. Entonces, si nosotros podríamos decir cómo lo que le estamos mostrando ahora, los pasos a seguir para que no se vayan quedando pegados, por ejemplo, partiendo con el hack, ¿cierto? Dentro de eso, lo ideal es que muestren el primer plano bien detallado, y después tienen que mostrar la parte del otro lado que no se ve o que se ve parcialmente, para que coincidan y uno pueda tener como una coherencia entre los dos dibujos. Y el código de representación es la línea de construcción en lápiz grafito, la línea de corte en negro gruesa, elementos de fondo tapados o la cubierta en rojo segmentado, el fondo, todo lo que está como dibujado en verde, las texturas en verde, y sombra y figura humana en azul. Eso. ¿Alguna pregunta? Creo que queda bastante claro. Nos vamos a tomar 45 minutos, yo creo, para hacer el levantamiento, ya que lo tenemos aquí en el campus, a unos pocos metros. Tomen las medidas claves para poder hacer el perfil y los elementos interior como ventanas, puertas, vanos, etcétera. Saquen fotos, o si les olvidan, si les alcanza a dibujar algo, es súper útil agarrar la wincha, ponerla en el elemento y sacarle una foto para que después puedan sacar ciertas medidas por iteración y empezar a hacerlas por proporciones. Eso, nos vemos a las 10:15, o sea, a las 11:15 aquí o 11:20 para empezar a dibujar el tablero. Y recuerden los seguimientos. Tracen los ejes principales, pongan las líneas de referencia y luego el perfil es clave. Entonces vamos a revisar el perfil en la primera parte de la clase. A la gente, esto lo pueden desarrollar en sus casas, eligiendo un vano. Con la gente en las casas pueden hacerlo en sus propias casas y trazar un perfil de corte de las días. No. ¿Cuánta gente hay invitado? La mía. Al principio lo habían hecho como con centímetros acá. Ahora que vayan a otra cosa acá. ¿Ven?